Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Umbe, yo soy la mamá de Pepe. Por aquí les voy a dejar una foto. Que bueno, ya hicimos un primer video para presentarlo, así que si no lo han visto, por favor vayan a verlo. En esta ocasión lo que queremos compartir con ustedes es cuáles fueron los focos rojos que a nosotros nos hicieron creer o pensar que algo no estaba bien en el desarrollo de Pepe. Esto con la finalidad de poder ayudar a otros papás que se encuentran en una situación similar. Esto no es para alarmar a nadie tampoco, ya que todos los niños son diferentes, incluso los niños neurotípicos presentan desfases en el desarrollo. Pero es muy importante que estén al pendiente de cómo va siendo el desarrollo de su hijo. Y si ustedes ya ven muchas alertas, muchas banderitas rojas, acudan a un especialista para que los ayuden, para que los orienten y les digan si todo va bien, si hay algo que deban de cuidar, de observar o de tratar. Bueno, pues vamos a empezar. La primera señal que presentó Pepe desde el primer mes de vida, pero en ese momento nosotros no sabíamos que era una alerta roja, fue el llanto desmedido. Créanme, era un llanto que de verdad ya le habíamos cambiado el pañal, ya la habíamos bañado, ya la habíamos cargado, ya había dormido, o sea, ya se le había atendido en todo lo necesario, pero él seguía llorando. Y era un llanto que no calmábamos con nada. De verdad, los primeros días corríamos con él al doctor, pensando que algo le pasaba, que algo le dolía o que tenía alguna secuela de todo lo que vivió cuando nació. Pero pues no, llegábamos al doctor, lo revisaban, todos los signos bien, todo en orden, todo estaba funcionando perfecto. Y pues la doctora incluso nos decía, ay, pobrecitos, son papás primerizos. Pero pues obviamente esto no era así, ella sabía que teníamos hijos más grandes, pero Pepe llegó después de muchos años de su otro hermanito, que más bien fue hermanita, pero pues ya teníamos mucho tiempo sin tener un bebé en casa, entonces pues ahí venía la burla de la doctora al decir que éramos papás primerizos. Pero en realidad pues no, simplemente que el llanto de Pepe era de verdad desmedido, así no tenía control y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y pues obviamente al final dices, bueno, es que mi hijo salió muy chillón, pero pues no era eso. Ahora sabemos que era otra situación, ¿no? Que está ya manifestando alguna situación que no estaba bien. La segunda señal de alerta fue que se golpeaba la cabeza. Cuando él empezaba ya a ponerse de pie en la cuna o en la cama, se recargaba contra la pared y empezaba a golpearse así, así como a aventar la cabeza hacia atrás y a pegarse en repetidas ocasiones. Incluso a veces lo hacía muy fuerte. Esto a mí sí ya me llamó mucho la atención. Yo creo que ahí fue la primera vez que por mi cabeza pasó la palabra autismo. Tal vez yo no estaba bien empapada del tema, no sabía muy bien si esto era parte de, pero recuerdo que sí, en un primer momento cuando yo lo estaba observando que se pegaba, yo pensé, ¿no tendrá autismo mi hijo? ¿Por qué está haciendo esto? Fue la primera vez que lo pensé. La siguiente señal de alerta que presentó fue la falta o ausencia de lenguaje. Esto lo estoy hablando del año al año y medio más o menos. Digamos que cuando él tenía un año, él balbuceaba mucho. De hecho, tengo videos de él donde ya está casi como hablando, bueno, balbuceando, pero así como que estábamos, ya va a soltar la palabra, ya va a hablar, ya va a decir. Pero en realidad, pues no pasaba. Cuando él empezó a decir papá y mamá ya un poco más grandecito, estas palabras nunca las dijo con una intención, como de interactuar, o sea, de decirme a mi mamá o de hablarle a su papá. Simplemente repetía y repetía, como cuando un lorito aprende una palabra y la repite, él así. O sea, nunca era con la intención de interactuar con nosotros. Siempre únicamente era repetir, repetir. Pero aunque logró decir algunas palabras, después las dejó de decir. Y ya solo balbuceos o gritos o llanto y el lenguaje no llegó, nunca llegó, desafortunadamente. Y pues esa señal sí fue muy importante. ¿Sí?
¿Por qué? Cuéntanos. Eh, La siguiente señal que tuvimos con él fue el contacto visual. No había contacto visual. Esa, creo yo, fue una de las señales que pues más nos alertó, porque cuando hablábamos con él, o sea, le hablábamos y él no nos volteaba a ver. Le repetíamos su nombre varias veces y no volteaba. Incluso creo yo que llegamos a pensar que a lo mejor no escuchaba bien, porque pues sí dices, le hablo fuerte y voltea, pero si no le hablo fuerte no voltea, ¿qué está pasando? Piensas que puede ser un problema del oído. Sin embargo, yo sabía que Pepe sí escuchaba, ya que él tuvo un tamiz auditivo cuando nació y salió todo bien. Entonces yo decía, no, el oído no es. Esto está muy raro. Le hablábamos, pero le hablábamos fuerte. Volteaba, nos miraba 3 segundos y se volvía a voltear a lo que estaba haciendo. Entonces no había realmente una interacción con nosotros. Y esa parte sí, ahí fue cuando yo ya prendí todas las antenas y dije, esto no está bien, algo está pasando y creo que vamos a tener que llevarlo a que lo valore. La otra señal de alerta fue que deambulaba. Es decir, él tomaba una parte de la casa, de la sala o del patio y caminaba, ya sea en línea recta o en L. Esto lo hacía mucho, ¿no? Entonces él agarraba y caminaba, caminaba, caminaba sin descanso, sin descanso. De verdad, podía hacerlo por horas y sin ningún propósito. O sea, no era como de, ah, estoy viendo esto, ay, acá el cuadro, la sala, los juguetes. No, o sea, él iba y venía, incluso a veces lo hacía de manera ansiosa, que caminaba de un lado al otro. Para todos lados. Te voy a echar más caberas, ¿ok? Oh. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Que no se salga. ¡Ya se salió! Que no se salga, que no se salga. Eso es. Si se sale, entonces, mire la gatita. La siguiente señal de alerta fue que no había juego creativo, totalmente la ausencia del juego. Él no manipulaba juguetes, le dábamos juguetes y los aventaba y los tiraba y se iba. A él no le llamaban la atención los juguetes ni tampoco nos imitaba a nosotros, o sea, no había una intención de jugar ni de interactuar con nadie, ni siquiera con los niños, menos que con nadie. Todavía él interactuaba un poco conmigo y con sus hermanos porque éramos los que lo veíamos todos los días, todo el tiempo, pero con las demás personas y con niños menos. Recuerdo que en alguna ocasión lo llevamos a una reunión y le damos juguetes, lo sentamos con los niños, pero él agarró un par de juguetes y se volteó y no peló a nadie. O sea, ya no volteó a ver a nadie. Él jugaba solo y jugar es un decir porque en realidad el juguete lo tenía en la mano y si no le interesaba lo aventaba. Pero no había en realidad una exploración del juguete o en ver para qué sirve, si tenía botoncitos o no había juego creativo para nada. Totalmente ausencia de juego. Otro foco rojo que también presentó Pepe fueron los movimientos estereotipados. Estos movimientos son como repeticiones, por ejemplo, ahorita en la actualidad él golpea las manos, pero en aquel entonces, antes de empezar a golpear las manos, lo que hacía era mover las manitas así, solamente como cuando un niño se emociona, un bebé que quiere que lo cargues o así, que las manos o quiere tocar algo,
pero él lo hacía todo el tiempo, incluso cuando no sentía emoción por nada, empezaba a hacer este movimiento. También otro síntoma que tuvo fue que caminaba en puntas, en puntas, en puntas. Él casi no ponía los pies en el piso, algunas veces sí, otras veces caminaba en puntas la mayor parte del tiempo. Y pues eso, digamos que como yo ya empezaba a investigar qué era el autismo y cuáles eran los síntomas, y pues este se sumaba a todos los anteriores, pues para mí ya total alerta. Bueno, esos fueron los principales focos rojos que yo fui observando en Pepe a lo largo de su desarrollo, esto desde el mes hasta el año y medio aproximadamente. En el inter de todo esto, pues yo me bajé una lista de internet con los síntomas del autismo, y de unos 20 síntomas más o menos que venían ahí, yo le di palomita como a 15, 16 síntomas. Es decir, Pepe presentaba la mayoría de los síntomas. De hecho, él está diagnosticado con un autismo grado 3. Entonces, pues casi todo lo que representa el autismo, Pepe lo tiene. Pepe lo presenta o lo presentó o está por presentarlo, no lo sé. Vaya, por ejemplo, la hipersensibilidad auditiva, que es cuando les molestan los ruidos. Un tiempo no toleraba el ruido de la licuadora y le asustaba obviamente también. Salía corriendo en cuanto veía que íbamos a encender la licuadora. A veces pues ya después teníamos que avisarle que íbamos a prender la licuadora y ya él se iba. Pero cuando él presentó este síntoma, ya teníamos nosotros un diagnóstico, o sea, ya sabíamos que había algo que no estaba correcto y que pues iba a ir presentando otras situaciones. Quiero dejarles todo esto para que ustedes estén alertas en el desarrollo de sus hijos, y a veces los papás pensamos que exageramos o así, pero de verdad, si ustedes creen que algo no está bien y que tienen dudas en el desarrollo de su hijo, acudan a un especialista. El primer especialista obviamente sería el pediatra, y ya de ahí él los va a derivar a donde tenga que ir. En un siguiente video les vamos a hablar acerca de cómo fue que empezamos nosotros en este camino, porque créanme, o sea, aunque ya tengas un diagnóstico de tu hijo, no sabes qué sigue, ahora para dónde, ahora qué hago, y recibes tanta información y tantas recomendaciones y tantas cosas que no sabes hacia dónde ir. Entonces sí es bien importante que te acerques primero que nada con los profesionales y que te ayudes también de otras personas que ya han pasado por esto y que puedan apoyarte. Entonces, pues la intención de este video es ese. Por favor, si ustedes conocen a alguien que creen que le pueda servir esta información, compártanle este video, y de verdad no dejen pasar por alto nada. No crean que exageran cuando se trata de sus hijos. Busquen las respuestas y busquen la ayuda pertinente. Ayúdenos a compartir esta información. Muchas gracias.